¿Qué sabía del tema? Antes no sabía muy poco de la regulación del agua y no tenía una idea general de lo importante que era. ¿Qué aprendí en la investigación? A través de la investigación aprendí mucho sobre las diferencias tecnológicas y métodos que se utilizan para regular el agua. ¿Qué me pareció importante? Me pareció muy importante, interesante aprender sobre las innovaciones tecnológicas de la regulación del agua y cómo me sentí al trabajar con las 3 unidades de aprendizaje, pues motivado al trabajar con estas 3 unidades de aprendizaje. Pues sí. Hola, soy Karima Geraldine y voy a responder las preguntas sobre mi opinión acerca del tema de investigación. ¿Qué sabía del tema? Sabía que poco a poco el agua potable se iba gastando por el uso irresponsable que el ser humano le estaba dando. ¿Qué aprendí con esta investigación? Aprendí a posibles soluciones y cómo aprovechar mejor el agua con un menor uso y un uso más responsable. ¿Qué me pareció interesante? Lo que me pareció interesante fue como nuestro prototipo de de mantener el ahorro más estable y aprovecharlo de una mejor manera. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado en las 3 unidades de aprendizaje? Me sentí que entendí mucho más el tema, al cómo pasaban las etapas y poder verlo con más claridad sobre los problemas que este daba. Muchas gracias. Lo que sabía del tema es que es una problemática que lleva mucho tiempo y que ha afectado a muchas sociedades a lo largo de los años. Aprendí que por más pequeño que parezca el problema, es algo que afecta a muchas personas y que a veces el simple hecho de ahorrar o controlar el agua que usamos se nos hace muy difícil. Me pareció interesante los resultados de las encuestas que aplicamos. Me sentí muy cómoda trabajando con este ODS, ya que es algo que desde antes me interesaba. Y además me gustaba que con cada unidad que pasaba aprendíamos más del tema y sabíamos cómo poder solucionarlo. Sabía sobre la problemática, cómo afectaba a la sociedad y más que nada la falta de escasez que hacía en todo el mundo. Aprendí las distintas formas en las que podemos ahorrar el agua o ser un poco más conscientes del agua que necesitamos para poder evitar la escasez de agua. Y no solo así, también aprendí una manera de cómo ahorrar agua con mi prototipo. Me pareció muy interesante nuestro prototipo, cómo pudimos sacar una manera para poder regular el agua o más bien un tipo de programación para poner cierta agua para cada persona y así cada quien sea responsable de su uso. Me sentí muy bien utilizando estas 3 unidades de aprendizaje ya que con ellas pude saber un poquito más sobre a fondo de mi tema y pude informarme mejor. Me sentí bastante bien. Ok, pues esta es mi conclusión personal y como fin del tema logré aprender sobre cómo se hace una investigación y me pareció muy interesante la forma en la que recolectamos los datos. Sabía que este tema es una problemática a nivel mundial, no solo de Monterrey, pero para enfocarnos en el prototipo, pues tuvimos que acordarlo un poco a nuestro lugar de vivienda, a nuestra comunidad. Y me sentí un poco presionado, que tenía que darlo todo para que todo esto fuera lo mejor posible y me gustó que las personas hayan aceptado el prototipo de nuestro regulador de agua y pues se siente bien que las 3 unidades de aprendizaje hayan terminado y que a las personas les haya gustado. Sabía del tema, pues sabía que el agua potable era un problema importante y que buscamos varias formas de reutilizar el agua y nosotros hicimos el prototipo muy padre que les gustaría a la gente y se instalaría en cada casa. ¿Qué aprendí de la investigación? Pues que el cuidado del agua es un desafío mundial que se requiere con el apoyo social para que gente ayude a no gastar el agua al mal uso,
También aprendí que en tiempos antiguos se habían buscado muchas soluciones para aprovechar mejor el agua. Y pues ahora todo cambió porque ahora hay más tecnología y puedes buscar más soluciones. ¿Qué me pareció interesante? Para mí lo más interesante de nuestro tema fue hacer el prototipo, ya que eso nos ayuda mucho a personas que tiran el agua y no aprovechan, y ahora ayuda a reciclar el agua mucho mejor. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado durante las 3 unidades de aprendizaje? Pues la verdad cada vez aprendí más cosas, ya que por cada etapa era algo diferente. Y mi equipo y yo fuimos aprendiendo más y poniendo más cosas claves o más cosas más específicas a nuestro tema. Jesús Alejandro Dima Simón, soy del equipo 1 y hoy voy a responder a las preguntas del swing de TIC y de Caminos del Conocimiento. ¿Qué sabía del tema? No sabía demasiado la verdad, solamente sabría que la problemática del agua era un impacto muy significativo para la sociedad de nuestro país y mundialmente, pero hasta ahí sabía hasta dónde llevaba la problemática. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí cómo hay algunos proyectos que se relacionan a buen uso del agua, como nuestro proyecto de regulación del agua mediante una válvula que se controla propiamente, y cómo se pueden recolectar aguas mediante el método de lluvia, recolectando agua por lluvia y así. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció interesante cómo hay algunos proyectos sí, que sí solucionan este problema, como las zonas campesinas, de cómo se unen para arreglar este problema y así. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Me pareció muy buena idea implementada con, por ejemplo, a TIC, a DPA para mostrar los resultados de sus materias, como el DPA que nos, que nos mencionó que teníamos que mencionar a cuánto sería el costo de del proyecto, o sea, de materiales y de tuberías y así, por ejemplo. Y hasta aquí serían las respuestas de la presentación de TIC. Gracias.